Educar, promover, hacer crecer al pueblo es una de las funciones básicas de un medio de comunicación. Educa TV, una de las maneras de hacerlo cierto. Educa TV, educación por televisión, educación de calidad. Muy buenas amigos y amigas, es como siempre un placer acompañarles en este tiempo dedicado a la educación por televisión, Educa TV, donde compartiremos en nuestro segmento Allá lejos y hace tiempo sobre una de las más tradicionales leyendas quiteñas y además su base histórica. Vamos a compartir reflexiones sobre este particular. San Francisco de Quito, que así se llama la capital de los ecuatorianos y las ecuatorianas, como toda ciudad también tiene sus mitos y leyendas constitutivas, esas que forman parte de su identidad, que van dibujando su rostro como urbe y van también mostrando el modo en que viven y se relacionan sus habitantes. La Garita de Dios, que así también se le conoce a la capital de la República del Ecuador, es pródiga en leyendas, en tanto una ciudad cerrada, conventual, franciscana, como le llamaban precisamente por su carácter conservador y su aire mustio y recogido, daba espacio para la existencia de duendes, fantasmas y personajes de toda índole. En lo personal, hay muchas leyendas que me agradan y una es muy simpática en tanto tiene que ver con el que se considera uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la ciudad y además más importantes de América. Precisamente es todo el atrio y la plaza de la iglesia de San Francisco de Asís. Esta iglesia, perteneciente como es obvio a la orden franciscana, tiene en su frontis y en su atrio uno de los acabados más importantes en torno a la arquitectura barroca. Precisamente esta plaza, este atrio, todo el frontispicio, toda la parte exterior de la iglesia es quien motiva la leyenda de Cantuña. Muchísimos quiteños y quiteñas y otros que no viven en la ciudad capital conocen la leyenda de Cantuña. Es básicamente una leyenda en la cual, como en otras historias que se cuentan en otras partes del mundo, alguien, por lograr algo, vende su alma al diablo. Y el diablo viene lógicamente a cobrarle. Y este es el caso de Cantuña. La única diferencia, bueno, también como se repite en otras historias de la literatura, las personas intentan engañar al diablo y evitar así que el rey de las tinieblas de las profundidades se lleve esa alma que prometieron. El caso de Cantuña es exactamente el mismo. Era un maestro de obras que tenía que terminar esta iglesia monumental. Imagínense, era una obra realmente impresionante por la cantidad de detalles, de acabados y sobre todo la cantidad de material de cantería, mano de obra y mano de obra especializada, porque requería de talladores, de ensambladores, de albañiles, arquitectos, todo esto que conjugado daría esta pieza arquitectónica única que adorna el centro histórico de la capital ecuatoriana. Lo cierto es que cuenta la leyenda, y esta es la parte ya mítica de la historia, la parte que no se corresponde con el elemento histórico, que Cantuña, angustiado por cumplir con la obra, decide hacer el pacto con el diablo y le dice que al día siguiente regrese. Una vez que esté terminada la obra, él le entregará su alma. En la noche los diablillos se corren por toda la plaza y realizan sus labores haciendo esta obra fabulosa, la casa de Dios, hecha por el propio diablo. A la mañana siguiente, Cantuña intenta evitar que el diablo cargue consigo y con su alma para las profundidades del Averno y no termina el frontispicio, todo lo que tiene que ver con el atrio, con la fachada interior. Siempre faltaba una piedra y como la obra no estaba terminada al día siguiente, esta piedra fue escondida por Cantuña, no podía llevarse su alma. Lo cierto es que muchos, cuando van, buscan inmediatamente dónde falta la piedra. En algunos casos hablan del atrio, de la escalinata del atrio, en otros casos señalan la fachada de la iglesia y otros sitios donde podría estar faltando esta piedra para autenticar de alguna manera que sucedió la historia de Cantuña. Lo cierto es que sí existió Cantuña. De hecho,
Una capilla auxiliar al lado de la nave principal lleva este nombre. ¿Cuál es la base histórica? Bueno, en la época colonial, los indígenas no podían acceder al interior del templo cuando se estaba celebrando la misa. Dentro de la nave de la iglesia se colocaban en clases sociales. Entonces delante iban todos los que tenían que ver con la corona española, los españoles, los criollos, los comerciantes y ciudadanos más destacados, y los indígenas se quedaban afuera. Casi siempre eran sirvientes o esclavos y por tanto no podían entrar y escuchaban la misa sentados afuera. Entonces Cantuña hace esta capilla para que los mestizos e indígenas sí pudiesen acceder y escuchar la palabra de Dios. Entonces los historiadores cuentan que esta capilla, que es menos lujosa, es una capilla mucho más modesta, estrecha, pero que existe, es esa respuesta de Cantuña, que sí fue un benefactor de la iglesia. ¿Qué se cuenta en la historia? Bueno, que uno de los primeros españoles que asistió a la fundación junto con Sebastián de Benalcázar encontró entre las ruinas humeantes de la ciudad que habían sido incendiadas, este poblado había sido incendiado por Atahualpa, encontró un niño indígena pequeño, y decidió llevarlo consigo y educarlo como si fuese un hijo, lógicamente con las distancias de clase social y racial que se imponían en esta época, pero en la casa le tuvo y le crió, le dio educación, le dio cobijo, le dio sustento. Este niño, que creció después, un día buscando en la casa, haciendo la remodelación, una de sus barretas se fue por la parte inferior de la casa, donde estaba la bodega, donde estaban estos depósitos que tenían las casas antiguas, porque la casa estaba construida sobre una quebrada. Existía la leyenda del tesoro de Atahualpa, que el príncipe, el rey inca, había escondido las riquezas de su reino para que los españoles no pudiesen llevarse esta obra. Lo cierto es que con la obra de remodelación, después este muchacho, este indígena que fue criado por españoles, un día haciendo las remodelaciones porque iba a ponerse una herrería, encontró, dicen algunos, que el tesoro de Atahualpa. De ahí saldría el dinero, que de otra forma no se justificaría para alguien con un negocio tan modesto como una herrería, que pudiese ser uno de los contribuyentes, uno de los mecenas de la orden franciscana, a tal punto que una capilla auxiliar dentro de la gran iglesia de San Francisco lleva el nombre de Cantuña. ¿Qué parte es cierta? ¿Qué parte es mítica? Bueno, esa es la estructura de una leyenda. Las leyendas constitutivas de identidad siempre tienen una base histórica, quiere decir, los personajes puede ser que existieran y tienen algún referente real, algún asidero en la historia, y otra parte mítica que se va añadiendo, en tanto las leyendas casi siempre tienen un origen oral y los pueblos van transmitiéndolas de generación en generación, y cada quien le va añadiendo aquel elemento que va satisfaciendo las necesidades del momento. Entonces, finalmente lo que llega a nosotros es una versión tamizada, enriquecida y además desplazada en el tiempo a través de la fragilidad del lenguaje oral. Por suerte, muchas de estas leyendas quiteñas, incluida la de Cantuña, fueron compiladas, ya escritas, y esto les da un sustento y además una permanencia en el tiempo. Una vez que está escrita, es muy difícil que haya una modificación, transformación o deterioro radical de la historia original. Lo cierto es que San Francisco, la iglesia de San Francisco, la plaza de San Francisco, son ejemplos de la arquitectura colonial quiteña, ejemplos del barroco americano, donde confluyen lo indígena y lo blanco, donde se muestra la habilidad de los maestros artesanos que fueron formados en esta escuela de oficios de San Andrés, que los franciscanos establecieron con Fray Jodoco ahí en la propia iglesia, y fue el primer colegio técnico existente en la ciudad capital. En la parte posterior de la iglesia todavía están las instalaciones, y ahí enseñaban a los indígenas, a los mestizos, a trabajar la talla en madera,
el policromado de la madera, el trabajo con los materiales nobles que necesitaba la construcción de las distintas obras de la ciudad y sobre todo este gran templo de San Francisco que ocupa una enorme manzana y que tiene en su interior uno de los patios conventuales o del conjunto de patios conventuales más grande de la ciudad. Adentro, entrar a la nave principal es un motivo para gozarse con la vista, el pan de oro, las pinturas, la mixtura entre los elementos blancos y mestizos e indígenas en un solo crisol, mostrando una obra cultural única, y ver al centro la Virgen de Edgardo de Legarda, la Virgen de Legarda, la Inmaculada Concepción de María, en una interpretación personalísima que parece que danza en medio de tanto brillo, de tanto pan de oro. Es una Virgen alegre que muestra esa simbiosis que estaba ocurriendo en la ciudad capital, en San Francisco de Quito. Por eso la Virgen de Legarda, cuya representación los padres oblatos colocaron en una escultura de aluminio en la cima del panecillo, lógicamente no se parece muchísimo, ni se puede realizar la gracia que se logra en la madera policromada de Legarda, hacerlo en una dimensión tan enorme como la que tiene la Virgen del Panecillo, pero es la misma Inmaculada Concepción que representa eso, la ciudad capital que lucha contra el mal, que aplasta en la persona de María la serpiente que representa el mal, tal y como se describe en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Así que el camino ha sido largo y en el camino han aparecido estas figuras propias del mestizaje que han enriquecido lo que somos. Somos mejores porque no somos ni blancos ni indígenas, somos la mezcla, la sumatoria, la coexistencia de estos dos universos que en el choque que pudo haber sido violento, finalmente produjo una obra cultural, arquitectónica, escultórica tan importante como los tesoros que guarda al interior la iglesia de San Francisco y la propia iglesia de San Francisco. Y todo comenzó un día cuando alguien quiso venderle su alma al diablo. Aquí, en este espacio dedicado a la educación por televisión, Educa TV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a encontrar en una siguiente ocasión. Educar, promover, hacer crecer al pueblo es una de las funciones básicas de un medio de comunicación. Educa TV, una de las maneras de hacerlo cierto. Educa TV, educación por televisión, educación de calidad.